al doctor Rubén García Clark, que es uno de los profesores con algún tiempo ya aquí en la UAM Iztapalapa. Tuve la fortuna de tomar clase con él y de discutir al menos un par de mis trabajos. Creo que es algo enriquecedor siempre. Me siento honrado de estar a su lado y que también colabora en la UASI como catedrático. Sin más preámbulo, adelante. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar con un agradecimiento por la invitación al maestro Juan Manuel Garduño y también por su iniciativa, ¿no?, de ustedes como estudiantes de continuar con este excelente proyecto que se va realizando, ¿no?, ya en tercera ocasión, este coloquio estudiantil. Y pues es un honor para mí estar con ustedes, más que para presentar una propuesta como catedrático, más bien una oportunidad que ustedes me dan para iniciar un diálogo como miembros que somos de la comunidad filosófica de esta universidad, y también pues, con redes, afortunadamente con otras comunidades de la Facultad de Filosofía, ¿no?, que los colegas nuestros también participan, ¿no?, nuestro Vargas, que también tiene su clase de filosofía, como profesor visitante, por así decirlo, produce, ¿no?, que es el mérito de esta universidad, pero también quita cátedra en la UNAM, y fue nuestro rector en la UACM, rector interino, de modo que haciéndole honor a esa intercomunicación entre instituciones en donde se tiene la fortuna de contar con una enseñanza de la filosofía a primer nivel, porque nuestros filósofos dialogan también con sus pares en otras latitudes. Recordemos ese diálogo que tuvo, fue edificativo aquí en la UAM con el doctor Carlos Toape, organizado por el doctor Dussel, de modo que podemos considerar en este mundo globalizado, pues claramente conectados con otras comunidades filosóficas, y eso pues, nos da una perspectiva más amplia. Y en ese sentido es que lo que les quiero proponer con el título de mi exposición, Perspectivas históricas en la filosofía, pues es precisamente hacer una comparación que pudiera llevarnos a un diálogo o a un intercambio entre la perspectiva histórica, digamos, clásica de la historia de la filosofía moderna, que a propósito de Hegel, y espero pues, no decir cosas que no tengan que ver con su obra, o hablar de memoria, y con nuestros autores, digamos, transterrados, como les llamó José Gaos, pero pues más mexicanos que el mole y Chile, que son el doctor Ramón Chilao y el doctor Luis Villoro, ¿no?, quien tuvimos la fortuna de que fuera el primer director de la Comisión de Sociales y Humanidades de esta universidad, ¿no?, en sus orígenes en la UAM Iztapalapa, y que pues sabemos de su trayectoria tan destacada en su última etapa, ¿no?, como asesor del movimiento zapatista, del SPLN, y por eso también me parece que vale la pena rescatar su propuesta, su lectura de la historia de la filosofía, tanto occidental como latinoamericana en particular. Espero que no sean demasiados autores, pero me parece necesario hacer ese contraste, porque presentan matices, cada uno desde su posición. Digamos, la posición decimonónica, que es la de Hegel y Dilthey, que son a quienes considero que podemos identificar, dicho por el propio Dilthey, es Hegel el primer digamos, filósofo moderno que concibe la historia de la filosofía en términos de desarrollo, el desarrollo de la idea, ¿no?,
manifiesta en la historia de la filosofía. Digamos, la concepción de la historia de la filosofía de Hegel, la de un movimiento, una trayectoria evolutiva del espíritu en el nivel más digamos, elevado, que es el nivel de la razón, del pensamiento, y para nuestro interés y para quienes hemos tenido el encargo de impartir cursos de historia de la filosofía del plan de estudios de la carrera de filosofía de nuestra institución, pues siempre es sugerente, es una tentación a veces, pues tratar de encontrarle esa conexión que observa Hegel entre las filosofías a lo largo de la historia, para que no se quede el estudio de la historia de la filosofía en pura doxografía, diría Hegel con cierto menosprecio a los estudios que solamente pues, presentan datos biográficos y bibliográficos de los filósofos, y donde no hay más hilo conductor que la cronología. Se van sucediendo obras en el tiempo, y vidas, algunas más célebres que otras, pero él, digamos, desde su perspectiva, como lo termina diciendo en la introducción de sus lecciones de la historia de la filosofía, él asume una perspectiva filosófica acerca de la historia de la filosofía, y por lo mismo, desde su perspectiva, él observa que hay una conexión esencial entre, digamos, las épocas, no solo entre filosofías, sino entre épocas filosóficas, y todas pues, en una línea evolutiva ascendente, como él la periodiza en el mundo griego, tiene su manifestación en el descubrimiento del pensamiento que se piensa a sí mismo, y recordamos aquella tesis aristotélica de noesis noseos, del pensamiento que se piensa a sí mismo, que aparece como digamos, la máxima expresión del intelecto. En Anaxágoras, en Dus, tiene digamos, su autoconciencia del pensamiento, pero para Hegel todavía falta dar dos pasos más importantes, que el espíritu pase de su figura de pensamiento a su figura en el medievo de espíritu ligado con la idea, hasta culminar en la filosofía moderna con el espíritu manifestado en concepto. Y así en la era moderna la filosofía viene a ser digamos, su tiempo expresado en conceptos, y desde luego alcanzando en ese nivel más alto la autoconciencia del espíritu. Y más allá de ese lenguaje especulativo, como le llama Dilthey, ¿no? Que es uno de los primeros críticos de Hegel, pero sin abandonar esa preocupación por encontrar un hilo conductor a la historia de la filosofía. Dilthey le reprocha a Hegel el haber planteado una historia de la filosofía sumamente abstracta, cuando él propone que el sujeto de esa historia no sea el espíritu, una teoría pues, muy general. Hegel contestaría tal vez, si hubiera conocido en vida esa crítica, que el espíritu llega a su manifestación más concreta cuando logra encontrarse a sí mismo, ¿no? Porque ya es la suma de determinaciones de las figuras del espíritu, y que quedan muy claramente expuestas en la fenomenología. Pero Dilthey se refiere a otra cosa. Él entiende por el giro a lo concreto el que el sujeto de la filosofía sea el ser humano en su concreción, es decir, como ser vivo, como ser conectado con un mundo de vida, con la cultura, con la sociedad. Y entonces el propio Dilthey pues se adjudica, ¿no?, como también historiador de la filosofía, esa tarea de buscar las conexiones epocales de la filosofía, pero en circunstancias históricas precisas, localizadas en tiempo y lugar. Y
y de una manera integral, ¿no? Que no sea, digamos, el espíritu de una especie de movimiento etéreo o con manifestaciones en lo concreto, pero siempre subordinadas a lo abstracto, en la visión de Fichte, sino la historia de la filosofía como parte de la historia humana, vinculada en esa conexión de lo material con lo espiritual, de lo intelectual con lo emocional. Nos propone entonces una historia integral de la filosofía. Y bueno, ambos tienen esas obras monumentales, la de Hegel en 3 tomos, bueno, hay dado el fondo en 3 tomos y Gabriel tenía en 10, es decir, un recorrido detallado, cada cual desde su perspectiva. Y bueno, ¿qué enseñanzas nos deja esa visión? Bueno, por lo menos me parece la preocupación por establecer una conexión que no sea puramente temporal o cronológica entre las distintas filosofías. Buscar una línea, si no evolutiva, pues al menos una línea argumentativa que siga o que se pueda seguir, incluso desde el punto de vista pedagógico. Los cursos que me han tocado impartir, pues siempre invito a ustedes, ¿no? a buscar esas conexiones internas, ¿no? la historia interna, sin dejar de considerar desde luego los contextos en que surgen las distintas filosofías. Pero si analizamos un periodo, digamos, de los presocráticos a Platón, bueno, pues cabe preguntar pues si hay alguna conexión entre las distintas filosofías, por lo menos explícita, es decir, que los propios filósofos reconozcan sus antecedentes, reconozcan sus compromisos con algunas manifestaciones filosóficas anteriores, y por lo menos dicho por los propios filósofos, pues sí hay esa referencia al pasado, ¿no? Y es así que en el Sofista encontramos el primer intento de visión integral de la historia de la filosofía en esos 2 grandes bloques que señala Platón, entre los amigos de la idea y los amigos de la materia, la primera historia dual, ¿no? de la filosofía. Bien, ya en el curso siguiente, en Historia 2, pues empieza justamente hablando de la visión de Aristóteles que tiene de la historia de la filosofía, que no es por oposición, sino que la visión de Aristóteles es integradora, trata de acomodar todas las filosofías anteriores en el cuadro de las causas, pues tal vez haciendo un poco, forzando en su intento de darle una racionalidad a la filosofía anterior, pues como el hecho de lo justo, pues algunas las estira, otras las corta y quedan todas acomodadas en las 4 causas. Desde luego él aporta la causa que faltaba, que no había sido atendida suficientemente en la causa final, pero mal que bien quedan ahí acomodadas las filosofías anteriores. Podemos no estar de acuerdo con esa ordenación, y la podemos considerar arbitraria, forzada, pero no podemos dejar de reconocer la necesidad que tienen algunas filosofías, algunos filósofos, de encontrarle sentido al pasado filosófico, o sea, porque no solamente es ordenar el pasado filosófico por una labor puramente, digamos, reconstructiva de la propia historia o con la mirada del historiador, sino que va en juego, ¿no? En la misma postura filosófica del presente, el ubicarla con respecto de la filosofía anterior o de alguna trayectoria de la filosofía anterior. O sea, es casi obligatorio en la filosofía, no digo que todos los filósofos lo hagan, pero me atrevo a decir que la gran mayoría siempre buscan su filiación
en algún antecedente dentro de la propia historia de la filosofía. Y así Platón pues, nos habla de esa lucha de los amigos de la idea y los amigos de la materia, pero él se adscribe explícitamente pues, a la línea de Parménides, ¿no? Cuando dice que hay que cometer parricidio, pues está reconociendo a Parménides como el padre de su propia filosofía, pero se ve en la necesidad de hacer una conexión fundamental. Cuando dice que, y justamente en el Sofista lo dice, ¿no? Reconocerle ser a lo que cambia, pero eso no rompe la filiación, ¿no? Aún siendo un parecido a Platón, pues reconoce tener una paternidad, reconoce paternidad a Parménides. Y lo mismo Aristóteles con respecto al propio Platón, ¿no? O sea, esa frase célebre, soy amigo de Platón, pero soy de la verdad, pues nos está mostrando que hay un vínculo esencial y que en la biografía de Aristóteles es innegable los 20 años que pasó bajo el cobijo de Platón en la academia, y aún así pues tiene el valor de separarse del maestro, pero no totalmente, es decir, reconociéndole su lugar en la propia historia de la filosofía y que aparece en el primer libro de la metafísica. Entonces, bueno, sirva como ejemplo esas filiaciones explícitamente reconocidas por los filósofos, y ya en una perspectiva más ambiciosa como la de Hegel, bueno, pues no han faltado intentos por conectar pues no solamente al filósofo con su pasado inmediato, sino al conjunto de las filosofías a lo largo de los siglos. Y ahí entran ya esas visiones mucho más globales, como la de Hegel, la de Wittgenstein, y de historiadores de la filosofía que hacen una historia filosófica de la filosofía. Que el propio Hegel nos da hace un deslinde muy claro, que me parece que es vigente, cuando él habla de la historia externa, o la historia de los historiadores, que pretende ser más objetiva, digamos, los historiadores de la cultura o de la historia intelectual, pues que pretenden, y lo hacen con éxito seguramente, pues describir a la filosofía en su época, en su contexto, inclusive en su vínculo con la ciencia, con la religión, y lo hacen muy bien, pero les falta, diría Hegel, esa visión interna, incluso puede ser personal, o como dice Hegel, es una visión desde una perspectiva propia, donde hay un juicio del filósofo historiador, y eso tal vez lo que no se permite a los historiadores de profesión hacer con la filosofía, con cualquier objeto, hacer un juicio de valor, asumir una postura, tomar partido por alguna de las corrientes y desde ahí juzgar a las demás, y no le resta mérito a las historias externas o descriptivas de la filosofía, pero de alguna manera concluye, esa no es la labor del filósofo. Parece que está condenado en la filosofía o el filósofo a hacer una historia parcial, a diferencia de las historias objetivas, o que pretenden ser objetivas, neutrales y parciales, de los historiadores que hacen historia externa de la filosofía. Bueno, con todos los riesgos de parcialidad y de subjetivismo que puede haber, parece que no deja de ser un problema que se recicla, que reaparece en las distintas filosofías en la modernidad, de buscarle una conexión a las épocas, a las obras, y que no aparezca la filosofía digamos, como un conjunto de destellos del intelecto, pero aislados unos de otros. Y bueno, con esa pregunta, digamos, tal vez no resuelta de modo totalmente satisfactorio para la posteridad, nuestros propios filósofos de nuestra tradición iberoamericana, como Ramón Chirao o como Luis Villoro, pues también han intentado encontrarle una conexión interna a las filosofías, y bueno, en su libro Crisis y Desarrollo de la Filosofía Occidental, Ramón Chirao, el libro de los 70,
pues justamente se da la tarea de hacer una exploración, lanza una hipótesis interpretativa de la historia de la filosofía occidental. Y bueno, digamos que tiene conocimiento de causa porque, pues, ¿quién no ha consultado alguna vez su estudio de historia de la filosofía? Bueno, se utiliza desde el nivel bachillerato, pero también se puede utilizar a nivel licenciatura, puesto que es una historia bastante bien documentada, como decir, la excelente introducción a la historia de la filosofía que hace Ramón Chirao. O sea, de los, digamos, de las virtudes que podemos encontrar en esa historia, pues es esa capacidad de ponderar las distintas filosofías sin el sesgo que observamos en algunos historiadores. Los historiadores católicos o cristianos, pues le van a dar siempre tal vez más importancia al periodo medieval, ¿no? Como Copleston o el propio Guillermo Fraile, ¿no? Que no le dio la vida para completar la historia de la filosofía de Labat, la tuvo que completar Teófilo Urdanós, pero pues los tomos que nos dejó son de primerísimo nivel en cuanto a erudición y a su digamos, desde el punto de vista de la exposición, pues muy apegada a los textos, pero también con interpretaciones pues que ayudan al lector a entender el proceso histórico de la filosofía, pero que pues en los pocos juicios de valor que introducen, pues hacen notar su filiación su filiación a la filosofía cristiana. Chirao pues trata de ser totalmente neutral, a pesar de que Hegel recomendaría que no se limite esa revisión de la historia a hacer una exposición neutral. Sin embargo, me parece, Chirao en su libro, en su introducción a la historia de la filosofía, pues trata de ser objetivo, neutral, ponderado, equilibrado en la presentación de las distintas épocas, sin mostrar alguna predilección en particular, aunque sabemos que su filosofía personal es más espiritual, es una filosofía pues, que él llamaría metafísica en el buen sentido, y que en ese otro libro, ahí sí creo que le atiende la demanda hegeliana de hacer una lectura personal, ¿no? En el libro de Crisis y Desarrollo de la Filosofía Occidental, porque justamente ahí nos propone una muy interesante hipótesis de lectura de la historia de la filosofía, diciendo que si seguimos un poco la figura geométrica, y en lugar de ser una línea ascendente, evolutiva, como la vio Hegel, él observa una especie de trayectoria ondulatoria. O sea, la filosofía asciende y desciende, o sea, alcanza un apogeo y baja a un periodo de crisis, y luego de nueva cuenta se vuelve a, digamos, a desarrollar en el sentido ascendente. Esa visión, si lo podemos llamar así, ondulatoria o pendular, lo ubica básicamente bajo esas dos categorías Chirao, ¿no? O bien hay desarrollo en la historia de la filosofía, y entiende por desarrollo cuando la filosofía logra una realización integral, es decir, que conjunta una concepción del mundo que no solo sea racional o racionalista, sino también que tome en cuenta el sentimiento, la fe, todo lo humano integrado en una visión del mundo. Eso es para él el apogeo de las distintas épocas en la historia de la filosofía. Y la decadencia o la crisis estaría dada cuando uno solo de los elementos predomina y que de alguna manera degrada a la etapa anterior. El ejemplo crítico que él utiliza es justo lo que él llama el cientificismo, cuando la filosofía contemporánea, escribe el texto en los 70 del siglo pasado, pero pues, le hace una crítica fuerte al positivismo lógico, a la filosofía analítica de esa época, porque la considera cientificista, ¿no? O sea, en el sentido de que privilegia la razón analítica por encima de cualquier otra de las facultades del espíritu humano. Entonces él lo ve como una decadencia, porque se vuelve unilateral
el pensamiento humano. Es decir, abandona los demás elementos, y es muy notorio cuando expone a Bergson, ¿no? Precisamente como un autor que trata de ir más allá de la racionalidad analítica, del método experimental en el sentido positivista, y trata de explorar a través de la intuición el fluir de la vida, el ámbito vital, y siendo esa vía pues no estrictamente racional, y asume Shirao que pues, se ha llegado a llamar irracionalista a filosofías como las de Bergson, y aunque no lo cita como tal, pero pues me hace pensar en este texto de Lukács, El asalto a la razón, donde analiza la trayectoria del irracionalismo, así lo menciona Lukács, desde Schelling hasta Hitler, y obviamente pasando por Bergson. O sea, Bergson entra en esa categoría de ser un autor irracionalista en la perspectiva de Lukács, que pues de una manera Lukács también cae en esa lectura cientificista desde el marxismo, digamos, soviético, porque ya para esa época Lukács ya se regresa a la ortodoxia, ya el joven Lukács desapareció, ¿no?, de Historia y Conciencia de Clase, y ya es la pura ortodoxia de una filosofía cientificista que entonces condena toda manifestación filosófica que se atreva a plantear vías de conocimiento que no sean las del método científico o de la dialéctica de la naturaleza, que es una manera de poner a las ciencias naturales como el paradigma del conocimiento no solo científico sino filosófico. Bueno, pero entonces esa lectura de Shirao pues nos da, digamos, bueno, me parece sugerente considerar un criterio de evaluación, por así decirlo, de la trayectoria filosófica, distinguir entre épocas de integración de las distintas, digamos, figuras del espíritu, para usar el lenguaje hegeliano, pero siempre te puedo decir una visión donde no son incompatibles las distintas manifestaciones de la cultura, y épocas de crisis cuando pues podríamos decir se deshumaniza la filosofía. Y Shirao pues también señala a los estructuralistas, donde se hace una crítica muy interesante porque los estructuralistas pregonan el estructuralismo francés, la ruptura epistemológica entre filosofía, ¿no? Por ejemplo, la lectura que hace Althusser de Marx en esos términos, ¿no?, de rupturistas, y esa división entre el joven Marx y el Marx humanista y el Marx científico maduro. Shirao no acepta esa idea de la ruptura porque considera que ni siquiera los propios estructuralistas pueden admitirla porque ellos hacen escuela y al reconocer antecedentes de su propia elaboración, pues algunos se consideran herederos de Saussure, ¿no?, el paradigma estructuralista que empezaría en la lingüística y luego va transitando a otros campos disciplinarios, a la etnología con Strauss, al psicoanálisis con Lacan, etc. Entonces dicen, bueno, ¿cómo hablan de rupturas epistemológicas si ellos mismos establecen entre sí una filiación, una continuidad epistemológica? Pero lo que más le preocupa a Shirao es el antihumanismo teórico, ¿no?, de los estructuralistas, ¿no?, ese abandono de la categoría de lo humano, que para Shirao pues es el indicador más notorio de una filosofía integral, pues es justamente que no solo sea científica, o bueno, que no solo tengan aprecio los bienes científicos, sino también el humanístico. Y cuando se hace la bifurcación, o cuando se separan las culturas, que esto es de alguna manera el resultado del positivismo. El positivismo es el que exige, para darle reconocimiento de cientificidad a cualquier pretensión de conocimiento de lo social, el que siga el método científico experimental,
pues entonces divide, ¿no?, el mundo de la ciencia en una dualidad, ¿no? La ciencia propiamente natural, fáctica, experimental, contrapuesta al conocimiento humanístico que solo dice que le llamó científico, pero que los positivistas no consideran ciencia. Basta de recordar aquella descalificación de Karma, ¿no?, de su superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, ese texto clásico. Pues todo conocimiento que no sea científico experimental y que no se reduzca a conclusiones protocolares, pues es metafísica y por tanto no científica. Entonces, Shiraud obviamente no acepta esa escisión, o sea, más bien lo ve como un síntoma de decadencia, ¿no?, de unilateralismo del pensamiento. Y entonces para él, hay que buscar, o sea, todo relanzamiento de la filosofía tiene que buscar la integralidad de lo humano y no caer en esa visión unilateral, cientificista y tecnocrática, ¿no? O sea, digamos que la visión de Shiraud, o sea, sus referentes críticos, tanto el positivismo lógico como el estructuralismo antihumanista, se los ve como manifestaciones cientificistas o objetivistas que mutilan a la filosofía y la hacen entrar en crisis, porque una filosofía mutilada o unilateral pues no es capaz de responder los retos que se impone de la humanidad, y sobre todo pues, el reto que está observando Shiraud en ese momento, en los años 70, pues es ya se empieza a observar, ¿no?, la crisis ambiental, se observa digamos los efectos, los riesgos que trae consigo la Guerra Fría, o sea, un ambiente de riesgo donde la filosofía tiene poco que aportar, porque se ha vuelto sierva de la ciencia y de la tecnología. Así como lo fue en el medievo, la filosofía sierva de la tecnología, pues en el mundo contemporáneo se vuelve sierva de la ciencia. Esa es la postura de Shiraud. Y curiosamente, Luis Villoro, al doctor Villoro, pues hay que colocarlo en distintas épocas, porque podríamos hablar de varios Villoros, y no estoy hablando de Juan Villoro, que es otro Villoro, el literato, sino que el propio Villoro en los años 70 era partidario de la filosofía analítica, ¿no? O sea, entonces de alguna manera pues estaba siendo cuestionado por Shiraud o tenía un debate implícito, porque justamente lo que dice Villoro es lo contrario de Shiraud. Villoro dice la filosofía es vigorosa cuando es crítica, cuando es analítica, cuando está del lado de la mano de la ciencia. Pero cuando recae en la metafísica, en nociones especulativas, entonces es una filosofía, digamos, anticientífica. Y cuando decir anticientífica, pues es un adjetivo descalificatorio, justamente porque para Villoro, y lo hace la referencia, y es donde parece que le funciona bien el dispositivo, digamos, crítico a Villoro. O sea, si lo aplicamos este enfoque inverso al de Shiraud, es decir, también pendulatorio, porque para Villoro, por lo menos inspirándose en Abu Salazar Bondi, su famoso textito del 68, Existe una filosofía en nuestra América, él entiende que la historia de la filosofía latinoamericana ha estado oscilando entre esas dos opciones. O ha sido una filosofía especulativa, metafísica, ligada a las esencias abstractas, y ahí entra la filosofía de lo mexicano, ¿no? Para Villoro, pues es parte de esa filosofía especulativa y pues esa metafísica, pues falta de rigor o poco rigurosa, que se ha desarrollado de vez en vez en la historia latinoamericana. El mismo Villoro, ahí sí yo digo que sí es muy congruente con un estudio anterior
porque él también entró a ese campo de la historia llamémosle, de las ideas, porque era una perspectiva más amplia. No escribió como será una historia de la filosofía, pero sí estudios de historia de las ideas en México, ¿no? Recordamos el proceso ideológico de la guerra de independencia, que es una reconstrucción, ¿no? desde la filosofía la filosofía que acompañó a los próceres de la independencia, o las ideas filosóficas presentes en el movimiento de independencia. Y para Villoro, pues era una filosofía rupturista, ¿no? Una filosofía crítica del antiguo régimen o del régimen colonial o hispano, y que pues se caracterizó por eso, por ser una filosofía innovadora, revolucionaria, o que acompañaba a un proceso revolucionario. Entonces ahora de alguna manera le da pie para seguir observando que en otros momentos, cuando la filosofía es crítica, cuando la filosofía está del lado de la ciencia, siempre va a impulsar cambios evolutivos, es decir, en ese sentido ascendente. Él considera que los críticos de la filosofía mexicana, ya pensándolo a nuestra historia nacional de la filosofía, fueron críticos del nacionalismo, que estarían haciendo algo así como lo que hizo Octavio Paz en literatura, o José Luis Cuevas en artes plásticas, es decir, abandonar la soledad, ¿no? en el laberinto, ¿no? de la mexicanidad, porque Octavio Paz da cuenta de la esencia del mexicano, pero para superar esa etapa, ¿no? Es decir, ahora ya ha llegado el momento de ser contemporáneos de todos los hombres, o sea, este es nuestro poeta universal, o sea, es el que mira hacia el universalismo poético. Cuevas habló de que ya era tiempo de derrumbar la cortina de nopal, ¿no? De que ya criticaron a los muralistas, ¿no? O sea, que ya se decía harto ya de tantos temas mexicanistas, había que hacer una pintura más universal. Y bueno, pues yo un poco acorde con esos tiempos o esas orientaciones, pues voy a decir, bueno, ya es tiempo de que nuestra filosofía se vuelva profesional y digamos una normalidad filosófica en el sentido de pues, hacer filosofía con la misma calidad que en otros países, que seamos interlocutores de los filósofos del primer mundo a través de la revista crítica. El nombre pues es el elocuente, ¿no? Que, si no mal recuerdo, fundaron Alejandro Rossi y por ahí Fernando Salmerón y el propio Villoro impulsaron el proyecto de la revista crítica. Es decir, una filosofía pues, de la mano de la ciencia, de la técnica, y que en su hechura pues, venía a ser una sociedad auténtica, ¿no? Ahí para contestar la pregunta de Salazar Bondi, cuando se pregunta, ¿ha sido auténtica la filosofía latinoamericana? No, él concluye, no ha sido auténtica porque es una filosofía mal hecha, una filosofía que es mera copia de otras filosofías, pero podemos llegar a una filosofía auténtica y original. Entonces Villoro considera que el camino de la autenticidad y la originalidad filosófica es el de una filosofía crítica, analítica y de la mano de la ciencia. O sea, justo el sentido inverso que lo propuso Chirau. Y bueno, pues ahí están, podríamos decir, esas 4 hipótesis de lectura de la historia de la filosofía, 2 pues más eurocéntricas, ¿no? más formuladas en un sentido de la historia universal de la filosofía, si se puede hablar en esos términos, sin caer en una hipóstasis o en una especie de etnocentrismo. Pero ahí está la propuesta hegeliana y la corrección que pretende hacer Dilthey sin perder la noción del desarrollo. Dilthey no está de acuerdo con el carácter especulativo de la propuesta Hegel, pero sí está de acuerdo con el desarrollo, o sea, esa búsqueda que tiene que hacer el historiador filosófico de la conexión de las filosofías, nada en un sentido más amplio, es decir, que vaya más allá de las puras ideas. O bien nuestros digamos, historiadores de la filosofía, yo también, cuando fue discípulo de Gauss y redactó su proceso ideológico, pues se consideraba historiador de la filosofía en México. De hecho, si ustedes revisan
compendio que hace Mario de la Cueva de estudios de la historia de la Ciudad de México, la parte que se refiere a la independencia es un resumen de la tesis de Villoro. Creo que fue tesis doctoral, o más o menos en la época en que estaba doctorándose. Y bueno, está considerado entonces Villoro como historiador de la filosofía de México, especialista en el periodo de las ideas durante el periodo de independencia, y tiene otro libro que más, por así decirlo, monográfico, que es, pero también de historia de las ideas, que es los grandes momentos del indigenismo en México. Hace un recorrido de las distintas ideas sobre lo indígena. Entonces, bueno, se puede considerar un historiador, si no de la filosofía del secreto, sí de las ideas filosóficas. Entre paréntesis, bueno, esto de la distinción entre historia de la filosofía y historia de las ideas, lo estoy presuponiendo en términos de que una idea puede desbordar el campo de la filosofía, es decir, es un estudio más amplio, es decir, ver las ideas como parte de la cultura. Entonces hay ideas en la filosofía, en el arte, en la religión, etcétera, y pueden ser coincidentes. Entonces siempre la perspectiva, hay una ampliación metodológica, dijera la autora Andrés Roy, cuando se adopta la perspectiva de la historia de las ideas. Es decir, en cambio la historia de la filosofía pues sería más acotada a las ideas filosóficas. Pero entonces, para no traicionar, ¿no?, esa perspectiva amplia, porque Villoro aborda la gran independencia, porque él aclara, no fueron filósofos los independentistas mexicanos, pero sí abrazaron ideas de filosofía política, de modo que entonces está haciendo una historia de las ideas más que una historia de la filosofía en sentido acotado. Y bueno, como historiadores de la filosofía ambos, Villoro, Chirao y Villoro, estoy partiendo de textos en donde el primero fue de Chirao, de 72, el de Villoro, donde plantea esto de la pendularidad y apuesta por la filosofía científica, por así decirlo, y además elaborada con rigor metodológico. Es un texto del 75, o sea, casi son coincidentes, ¿no?, principios de los 70. Bueno, también ahí están las dos opciones, y justamente como son contrapuestas, pues nos invitan a la reflexión, ya sea que nos pongamos de un lado o del otro, o que busquemos una solución salomónica o una especie de síntesis a las dos posturas. Bueno, pues aquí se las dejo como opciones para pues, que dialoguemos respecto de si les parece todavía vigente seguir intentando hacer ese tipo de historia de la filosofía, o tenemos que dejarle más bien a los historiadores profesionales que hagan el trabajo, y considerar entonces que lo que pues las miradas hacia la historia de la filosofía pues dependerán de si el propio filósofo o filósofa considera necesario buscar afiliaciones, y si no, pues más bien es decir, limitarlo a esas afiliaciones, o considerar que es parte esencial del campo de la filosofía hacer una reconstrucción histórica de la propia actividad y la trayectoria en la que la filosofía del presente se entronca hacia el pasado, y también tiene una perspectiva del futuro, porque precisamente el texto de Villoro puede sonar curioso, pero está publicado en el tercer tomo de una obra colectiva que se llama, que se tituló El perfil de México en 1980, y esta obra se publicó en 72 o 73, no recuerdo, pero Villoro está vislumbrando que el futuro de la filosofía de México tendrá que ser, o es lo que es un deseo, que sea de una filosofía profesional, científica, rigurosa y crítica, seguro. Y ayer, por cierto, entré en una polémica muy interesante con la filosofía de la liberación, porque bueno, ya está teniendo cierto auge en los 70s y ya está avanzado hacia los 80s, y Villoro dice:
pues la propuesta, la filosofía analítica, crítica, también es filosofía de la liberación, porque como dijeron los ilustrados, nos libera de prejuicios, nos libera de sofismas, o sea, es como una liberación, podríamos decir, de carácter lógico-analítico. O sea, no es la liberación de la que habla el doctor Dussel, de liberación de los pueblos, de liberarse de la opresión, ¿no? Liberarse de los errores que nos han heredado las filosofías metafísicas y hacer una filosofía, digamos, libre de esos prejuicios, o sea, y por tanto una filosofía rigurosa. Pero bueno, estoy lo importante que pueda ser el concepto de liberación, pues él lo reivindica también como característica de su propuesta filosófica, y su apuesta al futuro pues es eso, ¿no? Que en México tengamos cada vez más una filosofía digamos vinculada con los movimientos de cambio y no con los digamos que sea una filosofía nostálgica, mucho menos que reivindique digamos la situación presente. Bueno, por decirles que a Vasconcelos si acaso los considera conservadores, sino es que reaccionarios con sus filosofías. Aunque otros historiadores, tipo Chirau, dirían, porque como se inspiraron en Bergson, pues dirían, no, pues los del Ateneo hicieron una filosofía antipositivista, ¿no? Se le llama la reacción antipositivista a esa filosofía, y en tanto recuperaron, digamos, filosofías que iban más allá del racionalismo, del cientificismo, pues sus filosofías deberían considerarse más integrales. Pero bueno, ahí está el conflicto de las interpretaciones, depende de cada, digamos, visión de la historia de la filosofía que se les considere como innovadores a esos dos, a esas figuras, o como pues, viles reaccionarios en la historia de la filosofía mexicana. Bueno, ahí les dejo para escuchar. Gracias.